Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos a todos. Estamos aquí en la sala de noticias del tiempo, listos para grabar Al Cierre, el podcast con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, viernes 20 de abril de 2018, vamos a hablar con los periodistas y con los editores de esta sala de noticias sobre qué viene para el hombre capturado por amenazar a Matador en Twitter, y Brasil, Cuba, Noruega, Chile. ¿Cuál de ellos será la nueva sede del diálogo con el ELN? Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En el tema más leído nos vamos para Cali, donde hoy se dio la captura de Ariel Ortega. Estamos hablando de la persona que por Twitter amenazó al caricaturista Matador y que hoy finalmente fue detenido por la policía. Para tener el contexto de esta noticia estamos con Milena Zarralde, de la sección de Justicia del Tiempo, y con Joe Torres, editor de la misma sección. Milena, ¿qué más sabemos de esta noticia? Así es, Andrés, lo que sucedió fue que esta mañana las autoridades lograron la captura de ese señor Ariel Ortega, quien hace unas semanas había amenazado al caricaturista Matador a través de la red social Twitter. Recordemos que él en este trino lo que decía un poco es que, pues decía que Matador era un canalla y que qué falta estaba haciendo Carlos Castaño para que, pues callara a personas como Matador. Pero lo que se ha conocido es que no solamente él había hecho este tipo de trinos contra Matador, sino también contra otras personalidades públicas, contra Daniel Samper, también contra la columnista, una columnista del Tiempo, y pues también incluso contra el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, digamos que la Fiscalía lo que tiene en cuenta son todos esos elementos para llevarlo hoy, después de esta captura en Bogotá, a una imputación de cargos, donde se le imputarán 3 cargos: amenaza agravada, amenaza simple e instigación para delinquir. Un detalle que vale la pena corregir: yo dije que la captura había sido en Cali. ¿Fue en Bogotá? No, fue en Cali y lo trasladaron a Bogotá para perfecto. La imputación de cargos. Vale la cargos. aclaración. Sí, señor. John, alguna vez hablamos en este podcast de las consecuencias de hacer amenazas por Twitter. Estamos viendo que efectivamente la justicia por primera vez hace una captura de esta naturaleza, pero el proceso, lo que viene en la justicia, ¿llegará finalmente a alguna condena? Yo creo, siendo muy objetivos, que difícilmente puede haber una condena, pero esto no implica que el mensaje no sea positivo, Andrés, porque la red social Twitter y en general las redes sociales, algunas personas los utilizan como cloacas, ¿no? Como dice mucha gente por allí que se ha retirado. Y lo que esto le muestra a la gente es que amenazar no puede ser gratuito, que cualquier tipo de afirmación ofensiva o amenazante que se haga en estas redes puede tener consecuencias. Eventualmente puede que no haya una condena, pero si usted sabe que va a tener un problema con la fiscalía, que le van a llamar a dar una declaración y que eventualmente puede terminar capturado e incluso condenado, pero habrá que verlo, pues yo creo que este mensaje es positivo porque de alguna manera sirve para desarmar los espíritus en un país tan polarizado como Colombia. Hay que ver también que la jurisprudencia de las Cortes ha cambiado mucho en los últimos años, cambiado no tanto como evolucionado, y en ellas cada vez más... Recientemente El Tiempo, su sección, sí, publicó señor, un tema relacionado con lo que está pasando en redes sociales. Sí, son unos fallos, Andrés, de la Corte Constitucional que obviamente no traen una responsabilidad penal, pero sí responden a tutelas de ciudadanos que se han visto afectados por trinos o por publicaciones en Facebook de personas que están haciendo señalamientos contra otras y que les han afectado en su imagen, en su honra. Entonces, un poco lo que dice la Corte Constitucional y el llamado al que hace es a que haya mucha responsabilidad de parte de los usuarios de estas redes para que entiendan que, digamos, cualquier comentario que hagan en una red social, pues obviamente no puede afectar a una persona en su buen nombre y tiene que, digamos, decir lo que le conste y lo que sea cierto, y no puede instigar tampoco ni al odio ni a cometer delitos como en este caso de esta persona que ha sido capturada, porque se tiene una responsabilidad social que es como si fuera la responsabilidad de un periodista, que es un poco también lo que dicen las Cortes al decir que estas redes sociales también pueden ser reconocidas como medios de comunicación no tradicionales. John, entonces, ¿vamos a cambiar? Vamos a cambiar en cuanto ¿Vamos a cambiar en el comportamiento en las redes sociales? ¿Ese será el efecto? Yo creo que el mensaje sirve. El mensaje es bueno porque es la primera vez, claro, Matador hace visible esto. Matador es uno de los hombres también
que en redes es más seguido en Colombia y hace visible este caso, porque en realidad este señor llevaba impunemente amenazando por lo menos 2 o 3 años. Es muy simpático porque el Centro Democrático lo ha expulsado, pero pues igual en toda su egoteca aparece con una cantidad de personajes del Centro Democrático. Claramente el partido ha dicho, este señor no tiene nada que ver conmigo porque nosotros no estamos con las amenazas, y eso es un mensaje importante también porque se ve que de alguna manera su querencia política también le está diciendo, este no es el camino. Sí, lo expulsaron. Y ese mensaje, sí, claro. Ya había marcado línea, o sea, no tenemos nada que ver con este tipo de actitudes, pero además lo expulsaron. Claro, entonces esos mensajes sí creo yo que funcionan, porque les muestra a este tipo de personas que tienen actitudes tan violentas, y usted sabe, Andrés, que de todos modos en un país como este, cualquier tipo de mensaje de estos puede producir cualquier cosa. Pues yo creo que estas personas están viendo que cada vez hay un mayor rechazo y eso puede servir. Milena, John, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar del proceso de paz con el ELN, luego de la decisión sorpresiva de esta semana del presidente Lenín Moreno, presidente de Ecuador, que decidió suspender la sede que se realizaba, que era utilizada en ese país para las conversaciones de paz con ese grupo guerrillero. Una decisión sorpresiva, pero que para muchos es entendible porque la presión que está viviendo en este momento el presidente ecuatoriano por cuenta de lo que pasó en la frontera cuando fueron asesinados 3 miembros de un equipo periodístico de ese país por parte de una disidencia de las FARC, y el tema del secuestro lo tiene una situación muy compleja. Eso es parte de las razones que lo llevaron a suspender el diálogo, pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el diálogo? ¿Dónde se realizará? Estamos con Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz del Tiempo. ¿Qué más contexto hay, Marisol, sobre esta noticia? Pues mire, Andrés, o sea, lo que el Tiempo sabe es que hoy la mesa le solicitó al gobierno ecuatoriano, estamos hablando de la mesa del gobierno y el ELN, le pidieron al gobierno ecuatoriano que pensara la posibilidad de que esta mesa permaneciera en Ecuador hasta el 18 de mayo, que era el día en que se terminaba el 5º ciclo de conversaciones, es decir, que les dejara terminar el ciclo de conversaciones, y muy respetuosamente el gobierno ecuatoriano dijo que prefería que terminaran hoy. Así es que hoy se dio la última reunión entre el gobierno y el ELN en Quito. ¿Y qué quedó sobre la mesa? Pues que la posibilidad de Chile. ¿Por qué Chile? Obviamente hay otros países garantes, como usted sabe, Andrés, queda Noruega, queda Venezuela, queda Cuba, queda Brasil. Algunos pues están descartados por razones obvias como Venezuela, pero... Sí. Aunque el presidente hoy en una declaración solo mencionó a Noruega, a Cuba, a Brasil y a Chile. Exactamente. Descartó de plano a Venezuela. Colombia descarta de plano Venezuela, pues por la conocida situación económica y social que está viviendo Venezuela, pero no solo por eso, sino por las tensas relaciones que están teniendo hoy con ese país. Entonces la reunión termina dejando sobre la mesa la discusión sobre Chile. ¿Por qué Chile? Porque fue explícitamente el presidente chileno Sebastián Piñera quien que se tomó el trabajo realmente de llamar al presidente Juan Manuel Santos para ofrecerle este escenario. Lo que el ELN dijo luego de que se planteó esto es que iba a hacer consultas obviamente con el Comando Central. En esas está. Ahora, el ELN, después de que se despidió del gobierno hoy en Quito, dijo que tocara donde le tocara iba a continuar con el proceso de paz. Entonces, aunque sabemos que tiene resistencias con Chile, pues como es el país que está hoy más, o digamos, con mayores posibilidades, es posible que lo acepte. Ahora, no se descarta tampoco, digamos, en siguiente posibilidad, Brasil. ¿Y Cuba por qué no aparece tan cercana en esa probabilidad? Es porque Cuba, como ustedes saben, está en este momento en una transición, y Cuba ha manifestado que quiere esperar el cambio de gobierno y quizás más bien negociar con el otro gobierno la posibilidad de que esto sea en Cuba. Ahora, lo que hay que preguntarse ahora es si este proceso sobrevivirá. Esa realmente es la pregunta de fondo. Puede que se defina la sede, pero ¿realmente va para algún lado este proceso con el presidente Santos, teniendo en cuenta que ya estamos a la vuelta de la esquina con un nuevo presidente? Mire, es que aquí lo que hay que decir, Andrés, es eso. Finalmente, la meta inmediata tras el reencuentro en Quito, que fue el 2 de abril, era ir a un cese nuevo bilateral de hostilidades y del fuego. Esto no ocurrió en estos 20 días. Todo el traslado de la mesa no es tan simple, eso requiere un montón de condiciones, y empezando por definir finalmente cuál es el país al que se van a ir. Lo único claro es que se van a cambiar de sede, pero es muy difícil que se alcance a hablar de un cese del fuego bilateral
después del tiempo que se calcula que se toma el traslado, entonces cada vez se aleja más la posibilidad por lo menos cercana de ese cese bilateral del fuego, y como digo, si se logra, se salva el proceso de paz; si no se logra, pues será un proceso de paz que se rompe prácticamente con el fin del gobierno de Juan Manuel Santos. Marisol, muchas gracias. La cifra del día. Para la cifra del día nos acompaña Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo, porque vamos a hablar de este dato. 3.651 millones de dólares fue lo que importó Colombia en febrero pasado. ¿De qué se trata esta importación, Mauricio? ¿Qué estamos comprándole a los países y al mercado externo? Bueno, lo primero es que hubo un crecimiento muy leve de 0,1% de las importaciones. Y ese crecimiento leve tiene que ver con una importación que es muy importante, y es la de combustibles. Las importaciones de combustibles bajaron. Colombia, a pesar de que produce petróleo, a veces importa gasolina. Y ahí es donde hubo una caída importante, que hace que el crecimiento de las importaciones sea solo de 0,1%. Cuando las ¿Por qué economías, Colombia está comprando menos gasolina en el exterior? Bueno, tenemos una refinería que ha venido cogiendo el ritmo luego de que empezó a producir, Reficar. Entonces eso está notándose en las cifras. Eso quiere decir que ese nivel se va a mantener y vamos a seguir comprando menos gasolina por fuera. Sí, y seguramente las otras importaciones sí crecen, porque digamos el crecimiento económico se está recuperando, no digamos a ritmos espectaculares, pero yo creo que está creciendo la economía más de 2% en el primer trimestre de este año, eso hace que se necesiten importar sobre todo materias primas para la industria. Por ejemplo, Mauricio. Digamos, insumos que necesita. La industria ha venido también recuperándose un poco, y entonces ellos necesitan insumos, algunos bienes de capital, maquinarias, que se empiezan a notar en esas cifras de importaciones, sin que sean pues números grandes. Pero otro punto que se conoce hoy es que el déficit comercial, que ya lleva varios años, sigue reduciéndose, de a poquito se ha venido reduciendo. En la medida en que las importaciones crecen, las exportaciones también han venido creciendo más. Eso significa que ese déficit se ha venido reduciendo. ¿Y esa brecha cuándo podría cerrarse para lograr una mejor balanza? Yo no sé. Eso, al ritmo que vamos, todavía yo creo que faltaría, yo creo que más de un año en... Bueno, pero igual son buenas noticias. Sí. Tenemos una recuperación, el déficit ya no es igual y vamos en un camino de mejoría. El déficit se viene mejorando constantemente, ¿no? Lento pero seguro, digamos. En el caso de febrero era hace un año 762 millones de dólares. Y este año en febrero fueron 548 millones de dólares, y es muy importante en esa reducción del déficit, del crecimiento de las exportaciones. Mauricio, muchas gracias. Bueno, gracias. Lo que viene para su información. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Y en la sección de lo que viene estamos escuchando Hey Brother, una de las canciones más famosas de Avicii, un DJ tal vez de los más reconocidos en el planeta, 28 años de edad, que se retiró incluso de la escena musical hace un par de meses, no, ya creo que un año más o menos, ¿o no, Valeria Murcia? Bueno, Valeria Murcia nos acompaña aquí, nuestra especialista de música en el tiempo, porque vamos a hablar de el fallecimiento de este gran artista de la música electrónica. Qué viene y qué sigue. Pero antes, Valeria, cuéntenos qué pasó con Avicii. Bueno, Andrés, Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, era sueco. Nació en una de las cunas de la música electrónica, de donde son muchos de los grandes DJs de la electrónica hoy en día. Hoy fue hallado muerto en Omán, en Mascate, para ser más específicos. Todavía no se sabe cuáles fueron las causas de su muerte, pero sí, Avicii había tenido como una historia de mucho agotamiento, de problemas
con su salud, que lo hicieron hacerse, digamos, retirarse, apartarse un poco. Él sorprendió al público cuando dijo no vuelvo a salir a giras, no grabo más, y estaba en un momento muy alto de su carrera. Sí, podemos decir que era el momento cúspide de su carrera, había lanzado 2 discos, tenía sencillos en la radio y decidió no hacer más giras porque había recorrido el mundo y aún así no se sentía en paz, estaba como bastante agotado y lo único que decía era: puede que yo no me aleje del todo de la música, seguiré haciendo música, y de hecho hizo más música. En noviembre sacó una canción con una cantante llamada Rita Ora, pero sí se alejó un poco de los escenarios y de ese ritmo tan tremendo que es tocar en las noches, estar en un círculo de personas que quizá consumen mucha droga o alcohol. Entonces, ¿hay algún antecedente de su salud? Porque tuvo algunos problemas en algunas cirugías anteriores a su retiro, pero en el caso de hoy, cuando se le pregunta a su representante qué pasó, no menciona eso. Sí, digamos, él había tenido un par de percances, había cancelado varios conciertos en 2014, le habían extirpado la vesícula y el apéndice, y había tenido pancreatitis a raíz también del consumo de alcohol, como ya te decía, pero sí, básicamente esos son como los antecedentes que se saben de la salud de Avicii, y más el agotamiento del que ya Valeria, ¿qué viene hablábamos. ahora? ¿Puede ser que se convierta en una especie de ícono? Hay artistas en la historia de la música que tuvieron carreras muy cortas, pero que luego se convirtieron en símbolos. ¿Qué cree que pueda pasar en este caso? Bueno, tristemente la edad de Avicii se acerca mucho a aquella del Club de los 27, ¿no? De todos estos artistas que en la cúspide de sus carreras, en muchos casos deciden acabar con su vida. No se sabe si este será el caso, pero pues Avicii deja un enorme legado en la música electrónica, ha inspirado incluso nombres de canciones de la electrónica como I Took a Pill in Ibiza, ha sido un pionero de también integrar géneros como el country, así que sin duda ya era un pionero en su género, en el house, en el EDM, pero ahora pues se convierte en un ícono recordado también no solo por sus fans, sino también por muchísimos colegas. Valeria, muchas gracias. Gracias. Y con este otro clásico de Avicii cerramos este podcast. Los invitamos nuevamente aquí al finalizar la tarde el próximo lunes. ¡Feliz descanso!